En el IBEX 35, Marta, hola de nuevo. Pues hola de nuevo, Raquel. Estamos aquí siguiendo el minuto a minuto de la bolsa y también el minuto a minuto de la guerra entre Ucrania y Rusia y también de cómo este conflicto está teniendo impacto, por supuesto, en la renta variable. Vamos a hacer un repaso de todos los principales temas que tenemos ahora mismo en foco en los mercados y lo vamos a hacer con Álvaro Blasco desde ATL Capital, que me acompaña estos minutos. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos a pie de parqué. Nada, un placer que nos invitéis a estar aquí. Álvaro, como decíamos, ¿no? Estamos observando el minuto a minuto de la bolsa. Hoy, si miramos a nivel intradía lo que ha estado ocurriendo en el viejo continente, realmente hemos visto cómo la duda, los temores se instalaban en nuestra renta variable. Sí que es cierto que ha habido momentos antes de la apertura de Wall Street que veíamos quizás un pequeño atisbo de luz, pero en cuanto Estados Unidos ha abierto negativo, la tónica ya se ha posicionado claramente en el lado de las pérdidas. Como estáis viendo desde ATL Capital, estas sesiones, ¿no? ¿Cómo las estáis viviendo? ¿Cómo estáis siguiendo estas caídas en medio de todas las últimas horas que vamos conociendo respecto al avance del conflicto geopolítico? ¿Cómo creéis que puede seguir teniendo todavía un mayor impacto en los mercados? Bueno, la verdad es que siempre que hay una duda, y en este caso la duda es qué duración puede tener este conflicto y si se puede endurecer o no todavía más, pues es normal que los inversores, según cada minuto cualquier noticia o rumor que pueda surgir, pues hace que el ánimo se mueva en un otro sentido. Estas sesiones, indudablemente, nosotros creemos que son para moverse lo menos posible. Es decir, si esta mañana, pues en un momento determinado, que las bolsas, nuestro IBEX caía más del 4%, etcétera, hubieras vendido, bueno, pues ahora está cayendo el 1,5%, que tampoco está mal, pero bueno, realmente las reacciones son tan bruscas y tan violentas en el mercado que tras las fuertes caídas que hemos sufrido hasta el momento desde el inicio del año y sobre todo desde el inicio de este conflicto, lo mejor que se puede hacer es mantener las posiciones. Por tanto, mensaje de cautela, de precaución en estos momentos, mantener las posiciones que tengamos abiertas, no dejarnos llevar por el pánico. Sí que es cierto que dentro de las caídas, si nos centramos, por ejemplo, en el IBEX 35, veíamos como dos sectores como la banca o las compañías ligadas al turismo están siendo los mayores damnificados en estos momentos. ¿Cómo estáis viendo a estos dos sectores en concreto, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, la banca, en medio de una perspectiva de subida de tipos, parecía que iba a empezar a animarse, y sobre todo también el turismo, teniendo en cuenta que lo peor de la crisis sanitaria empezaba a dejarse atrás y que ya estábamos en plena reapertura, ¿no? Después de su impacto? Eran dos sectores que parecía que iban a animarse, pero ahora de repente viene otro bandazo de frente y volvemos a tener dos grandes pesos pesados de nuestro selectivo español a la baja. Pues así es. Sabemos que, como bien estabas diciendo, pues la banca era un poco uno de los grandes objetivos de los inversores este año. No tenemos que olvidar que hace tan solo 4 o 5 semanas pues incluso se especulaba con la posibilidad de que el Banco Central Europeo pudiera subir los tipos al final de año. Yo creo que esto pues ha quedado totalmente desmarcado por el momento, aunque pueden volver esas expectativas. Y fundado en esas expectativas, pues la banca lo había hecho bastante bien. Ahora nos encontramos con que esa subida de tipos seguramente va a irse más allá, por supuesto a 2023 y es posible que más bien en el segundo semestre. Nos enfrentamos también con que la banca pues tiene ciertos intereses, y es verdad que la banca española no es así, con entidades rusas y con intereses rusos, lo cual puede producir algún tipo de morosidad en algún momento determinado, y la gente pues ante las fuertes subidas que había habido en las primeras semanas pues ha decidido recoger resultados, pero vamos, los PERs de los bancos siguen siendo interesantísimos. En un futuro, yo creo que no muy lejano, pues volverá a brillar el dinero hacia este tipo de valores, ¿no? Y en lo que es el turismo, bueno, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Parecía que después de estos 2 años tan complejos de pandemia, pues el turismo podía empezar otra vez a despegar y a relanzarse. De hecho, pues hablábamos ya de un verano que se podía aproximar mucho a un verano normal tipo 2019, aunque no lo llegáramos a alcanzar, y bueno, pues cada vez parece más complicado.
Es verdad que hay mucho ánimo de consumo, pero el ánimo de consumo puede bajar de forma significativa ante la escalada de inflación, la que ya estábamos viviendo por la propia situación económica, más la que nos viene a causa de este conflicto, y eso puede hacer pues que los ánimos de inversores, de consumidores, pues para viajar, para gastar algo de ese dinero que tienen ahorrado de estos últimos años, pues se vuelva a enfriar y volvamos a ver una campaña pues bastante compleja en el sector turístico. Sobre todo teniendo en cuenta las alarmas de esta inflación, ¿no?, que vuelven a resonar ahora mismo sobre la mesa. Enseguida te pregunto por ello, no sin antes mencionar Inditex, ¿no? Un peso pesado del IBEX 35 que hemos visto como en el día de hoy llegaba a tocar niveles de 2013, es una de las compañías españolas cotizadas que más exposición tiene en el mercado ruso, tiene 527 tiendas físicas allí. ¿Cuál es la perspectiva que dibujáis ahora vosotros para la textil gallega? ¿Lo que está viviendo ahora es más una situación cortoplacista o de prolongarse este conflicto por más tiempo realmente podría hacer mella en la compañía? Bueno, yo creo que la corrección que ha tenido Inditex en el mercado responde más bien a una idea de que es irresoluble la situación y por lo tanto no va a ser posible reabrir esas cuentas, o por lo menos lo parece. Tenemos que tener en cuenta que Inditex ya había corregido algo, pero es que ha corregido prácticamente un 30 o un 25% en muy pocas sesiones, ¿no? Indudablemente este mercado representa un 9% de su actividad, también ha cerrado la operativa online. Bueno, es una situación compleja, pero nosotros pensamos que no deja de ser, o queremos pensar que no deja de ser una situación transitoria y que no sabemos si en unas semanas o en unos meses pues la actividad empezará a retornar hacia la normalidad, y yo creo que entrar en Inditex a unos precios como los que hay ahora mismo, pues creo que es extremadamente interesante para el inversor a medio y largo plazo. En cuanto a las perspectivas ahora que tenemos de cara a una cita clave que ocurre este jueves, Banco Central Europeo, segunda reunión de política monetaria del año, comparece Christine Lagarde y ya por primera vez con el foco claramente puesto en la guerra entre Rusia y Ucrania. Evidentemente vamos a estar muy pendientes de lo que pueda decir la presidenta del Banco Central Europeo, pero sobre todo en el impacto de esta guerra en la economía europea y sobre todo imaginamos que le van a preguntar y mucho ya no solo por si va a haber o no subida de tipos de interés, sino también por si la amenaza de esta inflación en el viejo continente va a ser real o no. ¿Qué podemos esperar del mensaje de Lagarde este jueves? Bueno, seguro que es un mensaje que intenta dar tranquilidad a los mercados y a los países. Por supuesto, su mensaje va a ser complicado, y va a ser complicado porque lógicamente lo que estamos viviendo ahora mismo pues va a significar una reducción del crecimiento dentro de nuestra zona. Indudablemente ya se había corregido algo a la baja, pero todavía tenía bastante fortaleza, y vamos a ver a qué niveles lo puede rebajar con esta situación. Por otro lado, lo que estamos viviendo nos va a hacer aumentar la inflación. No hace muy poco estamos diciendo que poquito a poco, a partir del mes de abril, mayo, pues la inflación podía ir remitiendo, y nosotros pensamos ahora mismo pues que el mensaje de Christine Lagarde va a ser que antes de remitir pues no debería extrañarnos que la viésemos un 2 o un 2,5% por encima de los niveles actuales. O sea que una situación bastante compleja que puede combinar, por lo tanto, un escenario de crecimiento, pero menor crecimiento del que esperábamos, y una subida de precios para los consumidores bastante mayor de la que estábamos también analizando. Desde luego ahora va a ser más importante que nunca el momento de actuación de los bancos centrales a uno y otro lado del charco. Por incidir en otra cuestión que también tenemos sobre la mesa, Álvaro, es el rebote que estamos viendo en las materias primas. Estamos viendo evidentemente un crudo que se dispara a máximos de 13 años, un Brent que ya está por encima de los $120 el barril. Se habla ya incluso de que si esto llega así, según Bank of America y otras grandes casas de análisis, que podríamos verlo, los $200, y luego tenemos, pues por ejemplo, otras materias primas como serían el trigo, el níquel, también tocando máximos distintas categorías, ¿no?, por así decirlo, de materias primas. ¿Cómo estáis observando ahora mismo este rebote? Porque es una subida que va incluso más allá de lo que podríamos descontar en medio de este conflicto. Pues lo vemos con preocupación, no solamente por el tema de inflación que hablábamos hace un momento, que va a aumentar significativamente en los próximos meses, sino que lo vemos también
porque está haciendo que este tipo de compañías que están en esos sectores de materias primas, pues también se están volviendo extremadamente peligrosas. O sea, es verdad que hay tanto Rusia como Ucrania son productores muy importantes de algunas materias primas y que por lo tanto pues puede haber unos cuellos de botella en las importaciones que hagamos de esos países, pues que puedan ralentizar otra vez la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha preocupación en el tema de la alimentación, como bien decías, pues el tema de trigo, etcétera, pues preocupa mucho. El 30 o 30 y tantos % de la producción de Ucrania, por ejemplo, pues viaja para abastecer a Europa en un porcentaje importantísimo, y esto, bueno, pues siempre te produce una sensación, digamos, de preocupación, en la cual pues la gente tiende pues a acaparar, a gastar más de lo que debe, a acumular en sus casas pues más de lo que es necesario, y eso pues todavía alimenta más la inflación y la subida de precios. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Ante el temor de desabastecimiento estamos viendo cómo están impulsando los títulos de óleo por si nos quedamos sin aceite de girasol. Bueno, pues Raquel, te devuelvo la conexión a plató. Estas son algunas de las principales cuestiones que estamos viendo ahora mismo como principales temas o principales preocupaciones que están desglosándose en los mercados, y este es el análisis que hacemos aquí a pie de parqué. Gracias, Marta. Enseguida volvemos contigo a la Bolsa de Madrid para conocer esa última hora de los mercados. Mientras tanto, la última hora